Sed todos bienvenidos a esta Eucaristía institucional en honor de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona principal y alcaldesa perpetua de la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid. En este domingo venimos ante el trono de la patrona de Valladolid para ofrecerle todo lo que somos y tenemos, nuestras esperanzas y nuestros pesares. Hoy, su ciudad acude a sus plantas, representada por todas las instituciones y asociaciones gubernamentales, civiles, militares, religiosas y culturales de la misma, las cuales se unen en oración y gratitud ante nuestra Madre, en esta jornada en la que los vallisoletanos acudimos a venerarla y a ofrendarle su amor a través de besos, flores y plegarias. Que este día sea un motivo de encuentro y fraternidad entre todas las gentes de nuestra ciudad y que la Virgen de San Lorenzo ampare siempre a quienes trabajan por un Valladolid más unido y comprometido con las necesidades de todos los ciudadanos. Con el corazón abierto nos disponemos a participar en esta celebración eucarística. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otros de más categoría que tú
y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invite a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos diputados nacionales, queridos miembros del Ayuntamiento, con su teniente alcalde a la cabeza, miembros de la Corporación Municipal, partidos políticos, miembros del Ejército, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, instituciones civiles de nuestra ciudad, cofradías, hermanos cofrades, fieles todos. Os prometo que hoy no he buscado yo la lectura, ha venido así, pero es una lectura que hoy nos dice mucho a todos, porque detrás de estas palabras del Señor, de este momento, de ese banquete al que estaba invitado como tantas veces, Lucas nos presenta diversos momentos, esas invitaciones que le hacían a Jesús, pecadores, publicanos, fariseos, y en esas comidas, que era un lugar especial de intimidad, se hablaba de todo, de las cosas realmente importantes, como nosotros hablamos, ¿no? Nosotros hablamos en nuestras formas cotidianas de que tenemos una comida de trabajo, hoy en día, ¿no? Pero fijaros que en torno a la comida salen los sentimientos más profundos y nos conocemos más personalmente. Y podemos compartir no solamente una comida, sino que a través de la comida abrimos el corazón. Y hoy el Señor, invitado en esa comida, seguramente por uno de los principales, nos dice un sábado, probablemente habría ocurrido que habría predicado en la sinagoga y aquel fariseo que había escuchado la sabiduría del Señor quería ver de cerca al Señor y comparar, contemplar aquello que había dicho de una manera más cercana. Cuando estaban en esa comida, el Señor, que se percata de todo, se da cuenta de que le están observando y se da cuenta de que hay algunos que están buscando los primeros puestos. Entre los judíos fariseos buscaban los primeros puestos, era habitual, pero había como una norma, no te pongas más allá de donde te corresponde, sino colócate en tu lugar y que si te pones un poco más, que sea 1 o 2, para que el que te ha invitado te coloque en tu lugar que te corresponde. Pero Jesús va más allá todavía y no se conforma solamente con decir ponte cerca y no te pases, no vayas más allá de donde te toca, sino que te dice ponte en el último lugar, ponte en el último puesto. Y así, cuando venga el convidado de la casa, te colocará donde te corresponde, que será de los principales. Fijaros que detrás de esta actitud está un pecado capital, del que hablan los santos padres y todos los maestros espirituales de una manera especial, porque es uno de los principales, por no decir el principal, pecado capital, que es la soberbia, que va unida al egoísmo, al ego. Y fijaros que la soberbia, decía San Agustín, que era estar incurvatus in se, o sea, volverse sobre sí mismo, encorvado sobre sí mismo.
para ver nuestras miserias, en el fondo. ¿Y de dónde viene esta soberbia o este orgullo? Viene de nuestro miedo. Porque el miedo te hace autoprotegerte, buscar, como solemos hacer nosotros, murallas, parapetos, donde podamos refugiarnos y no ser atacados. En el fondo es una reacción al miedo, porque detrás de nuestros orgullos, de nuestras vanidades, estamos escondiendo nuestra debilidad. ¿Y cuál es el antídoto a ese orgullo? El antídoto es la humildad, que curiosamente viene de algo importante, y es que la humildad, la humilitas, viene de la palabra humus, tierra, pisar tierra. Y fijaros cómo el Señor dice a aquellos que están: no te pongas en el puesto principal, que te pongan. Y es verdad que todos nosotros tenemos en el fondo ese deseo de estar en lo más alto, en la picota. Fijaros cuando hablan nuestras abuelas, ¿no? Los que aún las tenéis y los que ya las hemos perdido físicamente, pero no en nuestro recuerdo y en nuestro cariño, y sabiendo fielmente que están ahí, decían siempre que sus nietos eran lo mejor, orgullosas de todos sus nietos y de dónde habían llegado, ¿no? Me acuerdo incluso de un compañero mío que era en la parte de Toledo, en un pueblo, y su abuelo, que era muy pequeñito, dice, tengo unos nietos súper altos. Así cuando yo me muera y lleven mi féretro dirán, mira qué altos los nietos de este señor. Bueno, pues fijaros que cuando nosotros entramos dentro de esa vida de orgullo, nos vamos dando cuenta que en el fondo nos vamos empobreciendo, nos vamos haciendo nada, porque el orgullo en el fondo nos envilece, incluso a nosotros mismos. No nos hace y nos deja ser felices. Hay que pisar tierra. Allá donde estés, toca tierra. El lugar que tienes y que ostentas, que no sea porque lo estás buscando constantemente, porque buscar esos puestos te va a poner en una situación muy difícil. Fijaros que cuando llegamos a un puesto alto, tienes 3 millones de personas detrás buscando tu puesto. Es un lugar difícil, es un lugar fuerte para que tú también no pierdas de vista que buscar los lugares importantes te va a hacer sufrir. Alguien lo tiene que hacer, evidentemente, pero hay una clave muy importante también en nuestra vida. Que eso lo vivas no como una superación de encontrar puestos y a ver cómo escalas, que parece que podemos tener vocación, y lo tenemos todos y en todos los campos, de querer subir montañas sin arnés. Y fijaros cómo el Señor nos va pidiendo poco a poco que seamos y tengamos otra actitud. No porque quiera que el ser humano no llegue a nada, sino para que lleguemos a algo más grande todavía. Y el camino es la humildad. Decía mi bisabuela una expresión que era muy bonita, que decía, el árbol contra más cargado, más sumiso. Y no tenemos más que verlos. Cuanto más cargado, más sumiso. Fijaros cómo esto nos enseña la propia naturaleza a que podemos tener muchas riquezas interiores que Dios nos ha dado. Pero el camino que nos lleve a nuestro primer puesto, no seamos nosotros escalando, buscando puestos, dando codazos, sino desde la humildad. Y Dios te pondrá en el sitio que verdaderamente te corresponde. Y ciertamente que cuesta y es difícil, porque estar en el primer puesto siempre tiene dificultades, pero vívelo con humildad. No te hagas protagonista, hazlo como un servicio. Fijaros cómo el Papa también, en su firma, tiene algo importante también, siendo el más importante dentro de la escala jerárquica de la Iglesia, ¿no? Y pone siempre siervo de los siervos de Dios. Esto es importante que nunca lo perdamos de vista, porque en la humildad, en tocar tierra, en tocar el humus, va nuestra vida. Y esto lo encontramos en todos los puestos. Si no pisas tierra, no sabes cuál es tu lugar. Si no pisas tierra, no sabes dónde tienes que llegar, porque hay que pisar tierra, porque hay que tocar el suelo, la humildad, para llegar a lo más alto.
Y la clave está no en que alguien ocupe esos puestos, sino en cómo los vivimos, desde la humildad o desde la soberbia y el encorvamiento sobre sí mismo. Porque estarás escondiendo tu temor a ser agredido, a ser violentado, a ser usurpado en tu puesto. Deja que Dios te ensalce. No busques tú los primeros puestos, porque la clave no está en que te alaben un montón de personas que van a hacerlo según sus gustos y según sus pareceres. Tu vida no depende de nadie, ni tan siquiera de los aplausos de los demás. Tu vida está hecha para algo mucho más grande. Está hecha para dar gloria a Dios. Y toda tu vida tendrá un valor cuando tus acciones sirvan para engrandecer a Dios, para hacerle más grande, porque Dios será el que a su vez te hará a ti definitivamente, eternamente grande.